Muy buenas noches y lo primero decir que estoy encantada realmente de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a José, que se ha encargado un poquito de toda la logística, y a la familia Cosentino. Muy especialmente a Pilar, que nos conocimos yo creo que hace como un par de añitos o algo así en una conferencia, realmente en Almería. Y bueno, mis conferencias suelen ser muy participativas. Y me vais a permitir primero que os pregunte si os puedo tratar de tú. ¿Hay alguna dificultad? Bien, es que así resulta mucho más sencillo. Lo segundo, de las personas que estáis aquí, ¿cuántos sois padres? ¿Y cuántos educadores? Perfecto. Veo que algunos levantáis con la doble función de padres y educadores directamente. Bueno, como decía un poquito Juan, lo que se trata básicamente es de ver cómo podemos... Se me ha ido. A ver si conseguimos... ¿Ahora? Bien. Bueno, a ver si no se nos vuelve a caer y tenemos un poquito de suerte. Os decía un poquito que vamos a intentar hacerla muy interactiva para que os resulte especialmente práctica en el terreno de la educación. Soy una psicóloga quizá un poquito extraña porque he trabajado tanto en los ámbitos de psicología clínica como educativa y del trabajo. Y en el terreno realmente de psicología y educación siempre pienso que es el presente y es el futuro. O nos dedicamos realmente a los niños de hoy y nos dedicamos desde que son muy pequeños, o tarde o temprano empezaremos a sufrir las consecuencias. A nuestro centro vemos cada año unos 1000 casos de niños con dificultades. Antes venían prácticamente cuando eran adolescentes, ahora cada vez vienen a edades más tempranas y es muy frecuente que vengan padres de niños con meses. Y resulta curioso porque a veces cuando te llaman y tienen 8, 10 meses y te dicen tengo un problema con mi hijo que no duerme, que no come, que tiene unas rabietas enormes, ¿cuándo se lo llevo? Y yo siempre le digo, no hace falta que lo traiga, es decir, no se preocupe, es más, no lo va a traer. Con quien vamos a trabajar directamente va a ser con ustedes, con los padres, y vamos a hacerlo desde el principio, eso sí, haciendo una serie de registros muy exhaustivos para que veamos cómo lo podemos ayudar. Hay una reflexión, nos preocupa mucho, y en nuestro equipo, y probablemente somos el equipo de psicólogos más grande que hay en España, nos preocupa mucho ver la situación actual, ver cómo los chicos de hoy en día no les vemos más felices que hace unos años, al contrario, cómo los adolescentes cada día se muestran más insatisfechos y cómo muchas veces encontramos a los padres muy perdidos y en una especie de carrera constante contra el reloj para intentar ver cómo llegan a todos los sitios y cómo solucionan prácticamente todo. A veces los padres se sienten sin tiempo, pero también encontramos a muchos educadores que se sienten sin autonomía. Probablemente no sea el caso que tengáis vosotros aquí, pero desde luego sí que lo vemos mucho en grandes ciudades donde los profesores muchas veces son muy cuestionados y tienen poca capacidad para llevar adelante su importante labor, con un cuestionamiento muchas veces casi generalizado. De educación parece que todo el mundo entiende, aunque a la hora de la verdad es muy difícil saber educar bien a un crío. ¿Y los hijos? ¿Cómo son los chavales de hoy? Decíamos que no los vemos más felices. Decíamos un poco que nunca para nosotros el medio ha sido tan agresivo. Los niños de hoy tienen menos hermanos, tienen menos amigos o menos tiempo para poder jugar con esos amigos. Están invadidos de una tecnología enorme y en muchos casos tienen menos tiempo de padres. Y lo que es peor, muchos niños hoy se encuentran muy solos, solos ante su vida, solos ante su día a día, solos ante sus problemas, y esos casos que aparecen muchas veces de acoso que terminan en auténticos dramas, desde la psicología sabemos muy bien que son infinidad los que se están dando, pocos los que afloran, pero realmente muchos niños y niñas que lo están pasando mal. Pero bueno, no quiero empezar con un tono demasiado duro. Vamos a terminar al final, además, con un resumen sobre los errores que no deberíamos de cometer y las reglas de oro que deberíamos seguir. Y el primer principio fundamental es, en educación no hay reglas maravillosas, ni universales,
Es decir, no hay algo que sirva para todos los críos, puesto que cada niño es absolutamente único y diferente. Esto lo tenemos todo claro. De los padres que estáis aquí, ¿quién tendríais muchos hijos? Hoy en día ya es que como se tienen pocos, pero a ver, ¿cuál pensáis que tenéis 3, 4, 5 hijos? ¿Hay alguno? Perfecto, muy bien. ¿Cuántos? 3. ¿3? ¿Más de 3 no? Hermanos. ¿Cuántos tenéis más de 3 hermanos? Que probablemente será más fácil. ¿Alguien que piense que son muchos? ¿Quién tiene 8, por ejemplo? 7. 6. Bien, perfecto. Y allí también, 6, ¿no? Vosotros que sois 6 hermanos, si tuvierais que decir si todos, por el hecho de ser hermanos, sois muy iguales, ¿qué diríais? ¿Sois básicamente muy parecidos o cada uno es diferente? Cada uno es diferente, ¿verdad? Fijaros, ahí es donde queremos llegar. Tenemos un sistema educativo que da igual cómo sea el niño, les trata y les exige a todos exactamente igual. Y no solamente eso, sino que les da lo mismo que haya nacido el 1 de enero o el 31 de diciembre, con las diferencias que a veces realmente tienen. Si cada niño es diferente, y lo es, y no hay dos iguales, aunque sean gemelos monocigóticos, ¿aquí alguien tiene gemelos o son hermanos gemelos? ¿Monocigóticos además? ¿De los que son idénticos físicamente? Bien, perfecto. A pesar de ser gemelos, ¿se parecen en su forma de ser o son muy diferentes? ¿Verdad que sí? Bien, incluso si fueran monocigóticos, incluso si fueran idénticos aparentemente, con el mismo código genético, serían muy distintos. Esta es la gran diferencia. Y mi pregunta es, si cada niño es diferente, ¿por qué intentamos tratarles a todos parecido? Hay muchos padres que me dicen, yo no hago diferencias. Este niño, sin embargo, ha salido maravillosamente y este es todo problemático del mundo. Y yo lo primero que les digo es, ¿y por qué les tratas igual si son diferentes? Hay cosas que son al margen. Muchas familias te dicen, tengo 3 hijos, 4, 2 se portan muy bien, 1 muy mal, pero a la hora de las herencias les voy a dejar a todos lo mismo. Yo siempre les digo, haced lo que queráis. Creo que es una injusticia, pero haced lo que queráis. Pero lo que es una barbaridad es tratarles a todos de la misma forma. Cada niño es único, por favor, no lo olvidemos. Cada niño va a necesitar que le hagáis un traje a medida, que identifiquéis cómo es su sensibilidad. ¿Cómo está ante la vida? ¿Es alegre? ¿Es triste? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Y hay un tema fundamental. Con esto se nace. Se nace. Y hay niños que tienen la suerte de nacer con un temperamento muy positivo, alegre, seductor, de los que van creando ante cualquier cosa, van viendo oportunidades. Y hay niños que desde que nacen y con 3, 4 meses, vosotros padres y educadores, sabéis que con 3, 4 meses se ve al niño que es puñetero, egoísta, maleducado, protestón, insatisfecho, pesimista, negativo. ¿Verdad que se ve? ¿Verdad que sí? Pues esto nace el niño. Y nace con esa suerte o con esa desgracia. Pero nace así. Y ante eso es mucho lo que podemos hacer. Cuando tú tienes un bebé de 3 meses que es alegre, que es seductor, que es encantador, dices, lo va a tener bastante fácil en la vida. Y cuando tienes uno de los otros, dices, nos va a hacer trabajar mucho. Pero afortunadamente hay algo que se puede desarrollar, que es lo que los niños necesitan para vivir. Y lo que se puede desarrollar es la inteligencia emocional. Y eso, que la desarrollen o no, depende de nosotros, depende de los adultos que estamos realmente en su entorno. Y ahí sí que es verdad que aunque cada niño es único, hay una serie de normas, de pautas que son bastante generales y universales en la educación que nos pueden servir. Me voy a dirigir a los educadores fundamentalmente, que lo tendréis esto seguro que muy claro. Los niños necesitan pautas, normas, límites, hábitos, los necesitan. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay muchos padres que, sin embargo,
en su intención de hacerlo lo mejor posible, han confundido lo que podría ser una educación pues más liberal o más progresista con una educación casi con ausencia de límites, ¿verdad que sí? Pues esto es una barbaridad. Y tenemos que reconocer que desde la psicología, digamos que tenemos bastante culpa. Hay una serie de ideas que hace unos años se extendieron mucho, donde se decía que los niños no necesitaban límites, que los niños había que educarles en una total y absoluta libertad para que no se sintieran traumatizados ni frustrados y pudieran desarrollar todo lo que llevaban dentro. Esto es una barbaridad, absolutamente. Sería un poquito una de las cosas que quiero que nos quede muy claros en la charla de hoy. Es decir, los niños necesitan pautas, normas, límites, hábitos desde el principio, desde que nacen, y lo necesitan precisamente para que sean adultos libres en el mañana, para que tengan un criterio, para que no sean personas manipulables, para que sean capaces de pensar, de reflexionar, de argumentar. Esa es un poquito la gran diferencia. Cuando al contrario, cuando desde pequeños les dejamos el mundo y les decimos que hagan lo que quieran, se sienten absolutamente perdidos. Nosotros tenemos constantemente experiencias de niños que los pobres te miran como diciendo, pero a ver qué hacéis con nuestros padres. Y experiencias a veces pedagógicas de determinados centros que, con todos mis respetos, han sido un desastre. Entonces os diría, primera pauta, cada niño es único, es irrepetible. Segunda, todos los niños necesitan pautas, normas, límites, hábitos adecuados obviamente a su edad, sabiendo muy claramente que las normas se pueden negociar, los límites no. Esta es una gran diferencia. Cuando a veces te dicen, ¿hasta dónde puedo llegar? Si tú le dices, no se puede fumar porros, es no se puede fumar porros, no 1 o 2, no se puede fumar. Si tú le dices, tienes que volver a casa a las 10, a lo mejor negocias a las 11, depende cómo haya salido, pero en función de lo que haya hecho. Otro de los temas fundamentales es, a ver, con los chavales sirven de muy poco los discursos. Yo os diría, no sirven prácticamente casi nada. Y cuando tienen alguna dificultad, y nosotros como adultos parece que nos quedamos muy tranquilos echándoles el gran sermón, luego te planteas y dices, nos habremos quedado muy tranquilos, pero esto es totalmente inútil. ¿Qué es lo que sirve con los chicos? El ejemplo. Porque aprenden además por ejemplo, ¿verdad, Pilar? Aprenden totalmente por modelo. El ejemplo, y entre la palabra y los hechos, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? ¿Verdad? Bien. Y sin embargo, muchas veces los chicos nos adelantan. En esa especie de negociación que tenemos con ellos, nos adelantan en varias cosas. ¿En qué nos adelantan los chicos? Chicos y chicas, ¿en qué nos adelantan? ¿Qué es lo que hacen mejor que los adultos? Os lo voy a poner más sencillo. ¿Qué hace un bebé cuando tiene meses? ¿Qué está haciendo constantemente un bebé? Estoy viendo a ver cómo me bajo, pero veo que no, que tengo que dar la vuelta por ahí, lo cual voy a quedar aquí arriba. A ver. ¿Qué es lo que hace un bebé? Perdonadme. Llamar la atención. ¿Pero qué está haciendo constantemente un bebé? Observando, ¿verdad? Es decir, desde pequeño, tú coges, entras en la habitación, te está observando, dices, ¿cómo es esta persona? ¿Qué puedes hacer? Te está observando y te está midiendo. Está aprendiendo constantemente. Y los adultos, al cabo de 10, 15, 20, 40 años, ¿observamos como los bebés? No. Este es uno de los grandes problemas. Es decir, un bebé está observando y está permanentemente aprendiendo. Los adultos a veces parece que nos pasamos la vida desaprendiendo. Y te encuentras personas con 30, 40, 50 años que dices, ¿cómo es posible que un bebé de 10 meses le tome literalmente el pelo? Y se lo toma. Es decir, le mide, te mide perfectamente, ve hasta dónde puedes llegar y es capaz de desquiciarte si es lo que quiere en ese momento. Con lo cual, los niños nos adelantan en su capacidad de observación. ¿En qué más? Y ahora me refiero en... Eso es. Son mucho más perseverantes que los adultos. Ellos siguen, machacan, 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 especialmente mientras te observan y dicen, hoy tiene un día malo, como siga mucho, me termino saliendo con la mía.
Si te miran y dicen, hoy no hay nada que hacer, ese día no insisten. Pero son mucho más perseverantes, tienen más capacidad de observación y ¿qué hacen mucho mejor que nosotros? ¿Tienen más capacidad de qué? De adaptación. Oye, absolutamente chapo. He traído 2 libros para regalar. Voy a tener que pensar muy bien las preguntas porque si no ya veo que inmediatamente los vais a ganar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Muy bien, Sebastián. Los niños tienen una capacidad de adaptación que nos ganan a los adultos. Afortunadamente, por eso los chicos a veces cuando sufren incluso un auténtico drama son capaces de salir adelante. Por eso salen adelante en situaciones de separación, situaciones incluso de pérdidas de padres, situaciones de cambios de colegios, de profesores. La capacidad de adaptación que tienen es impresionante. Incluso en culturas muy diferentes. En esas cosas nos ganan. Con lo cual, si queremos saber muy bien cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, lo primero que tendremos que hacer es cómo les conocemos mejor, porque ellos seguramente nos conocen mejor a nosotros. A partir de ahí, les tenemos que hacer un traje a medida. Los chicos, las chicas que son muy complicados, ¿pensáis que llega un momento que es imposible poder actuar con ellos? Los que son muy complicados. ¿Qué pensáis? O todos los chicos, todas las niñas, por complicadas que sean, tienen un punto donde tú les puedes motivar y les puedes estimular. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tenemos que encontrar. Con mucha frecuencia nos llaman profesores, nos vienen padres que nos dicen, lo he intentado todo, con mi hijo o con mi hija. Es imposible. Lo he intentado por las buenas, por las malas, por las regulares, normalmente sin la perseverancia que seguramente lo ha hecho el chaval, pero lo que le dices es, hombre, es normal que a veces vayas con una especie de ensayo y error. No se trata de intentarlo todo, se trata de ver cómo es tu hijo, a qué es sensible y ante qué reacciona. Hay casos que vemos especialmente en nuestro centro que son muy complicados. Casos que vienen de éxitos, más bien de fracasos sucesivos durante muchos años. Chavales que han estado ya en psicólogos, que han cambiado de colegios, que los padres yo creo que los hubieran regalado, se hubieran pedido en algunos casos, y que te vienen con una trayectoria de fracaso enorme. No me he encontrado aún ningún chico, ninguna chica, por muy fuerte que fuera el historial, y a veces te vienen de estos que te han roto las piernas a los padres, a las madres o algún abuelo o abuela, es decir, vienen muy complicaditos. No me he encontrado ninguno que no haya tenido un punto de sensibilidad donde pudiéramos enganchar. Esa es la gran diferencia. Cuando estéis muy desesperados, cuando digáis esto es imposible, recordad siempre que la desesperación es nuestro fracaso, pero que ellos, si les sabemos observar bien, seguro que encontramos un punto donde poder entrar, donde poder intentar empezar a dialogar con ellos. Los niños decíamos que nacen con una capacidad de observación enorme. ¿En esas primeras edades saben comunicarse bien? Os pregunto. Si ponemos aquí... Claro, claro, Sebastián, efectivamente. Hay un punto crucial. Hay un punto esencial. Imagínate 20 niños de 2, 3 años de 20 países diferentes, que los pusiéramos aquí. ¿Se comunicarían entre ellos? ¿Se entenderían? ¿Verdad que sí? Perfectamente. Fijaros, se comunican sin necesidad de hablar. Un niño, 1, 2, 3, 4, 5 años, se comunica estupendamente, siguen comunicándose cada vez mejor hasta que llega un momento en el que dejan de comunicarse. ¿Cuál es ese momento en el que empezamos a tener problemas de comunicación con ellos? ¿Qué etapa? La adolescencia, ¿verdad? Es decir, el adolescente, cuando llega a la adolescencia, lo que nos dice es, yo soy distinto, soy único, soy diferente, no me tenéis que enseñar nada, no quiero escuchar, lo único que tenéis que hacer es escucharme a mí. Y el adolescente no escucha, el adolescente chilla. Y es una etapa complicada, ¿verdad? Porque nosotros intentamos a veces entrar con el razonamiento y al adolescente hay que entrarle mucho más desde la inteligencia emocional que simplemente haciéndole
razonar porque no quiere muchas veces. Hay que encontrar un poco ese código. Pero fijaros que los adolescentes es una etapa que normalmente luego se supera, vuelven otra vez a hablar, vuelven a dialogar y vuelven a escuchar. Pero vosotros no habéis visto a muchos adultos que se han quedado en la etapa de adolescentes y que de nuevo no saben escuchar, ¿verdad? Y que parece que solo saben chillar. Bien, si queremos establecer siempre una buena comunicación, recordar que para que una persona se sienta comprendida, primero se tiene que sentir escuchada. Una cosa es no caer en la provocación de los adolescentes y otra cosa es que no seamos capaces de escuchar, que es una de las dificultades fundamentales que tenemos. Y no voy a hacer aquí chistes sobre si escuchan mejor las mujeres o escuchan mejor los hombres. No tendría sentido. Siempre digo que simplemente somos diferentes, muy diferentes en este aspecto, que también será otra cosa que a veces tendremos que tener en cuenta. Bien, ¿cuál es el problema de los que estáis aquí? Si lo queréis decir probablemente más como educadores, ¿qué más os ha podido preocupar o qué más os preocupa en esta comarca en concreto donde nos situamos y donde me decía muy bien Juan cuáles eran las características que podía haber? ¿Cuáles son una de las cosas que más os pueden preocupar? La poca motivación. Eso es. Y la falta de interés. Vivimos en una sociedad muy consumista, donde los chavales lo tienen a nivel material casi todo y casi todo desde el principio y casi todo con muy poquito esfuerzo, por no decir casi con nulo esfuerzo. ¿Por qué les damos las cosas si no se han esforzado? Pregunto. Si no se las han ganado. Tú tienes un crío pequeño que le regalas algo y a los 3 minutos ya no le hace ni caso. Tienes un niño pequeño que le dices que si se esfuerza mucho le vas a jugar con él con esto, y ¿verdad que la motivación es muy diferente? ¿Cuál es la antítesis de la motivación? Os diría, ¿cuál es el mayor enemigo de la motivación de los chicos y de las chicas de hoy? ¿Perdón? Sobreestimulación. Bueno, eso sería a veces uno de los problemas que tenemos. Les estimulamos tanto que están como muy dispersos y muy perdidos, pero el problema fundamental por el que no están suficientemente motivados no es tanto que también interfiere la sobreestimulación y a veces ese mundo tecnológico que les rodea y que les invade constantemente, pero es algo fundamental que hacemos nosotros y hacemos normalmente desde casa. ¿Cuál es el mayor error que nos estamos encontrando que cometen muchos padres hoy en día? Darle todo, la sobreprotección. Ese es el problema fundamental. A ver, cuando les sobreprotegemos tanto, cuando les damos todos a cambio de nada, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos a que no den ningún valor al esfuerzo y terminarán por no dar valor a las personas. Un chaval, una niña sobreprotegida, ¿qué es lo que le estamos impidiendo? Claro, que aprenda, que evolucione, que se desarrolle. Es decir, es como si le estuviéramos dejando prácticamente con muletas. Si ante las dificultades, y ante las dificultades es cuando tienes que pensar, analizar, ver cómo las puedes superar, es como estableces y desarrollas recursos. Si ante las dificultades se lo damos todo resuelto, lo que hacemos es que le estamos haciendo cada vez más pequeño, más inseguro, con menos confianza en sí mismo, con menos recursos ante la vida. Yo siempre digo que es como si les pusiéramos muletas. Uno de los errores fundamentales, que además lo cometemos en España, fijaros, en otros países con otro tipo de educación no lo hacen tanto. Es decir, desde el principio a los niños les exigen un poquito más, no les creamos ese entorno tan confortable y tan protegido, y es mucho más fácil que desarrollen esa inteligencia emocional. Estos chicos que becabais y que están estudiando fuera, una de las cosas que muchas veces se encuentran cuando te vienen es que te dicen, oye, la gente allí, tú vas, estás en la universidad o en un colegio, en cualquier sitio, y están acostumbradísimos a hablar ante los demás. Nadie se corta, hace cualquier cosa, lo que le piden, teatro, da igual. Y los españolitos de a pie parece que a veces estamos ahí como arrugados porque desde pequeños nos lo han dado todo y no nos han hecho
enfrentarnos un poco ante las dificultades. Esto es una de las principales catástrofes que tenemos y que no era tanto hace unas generaciones, porque las circunstancias eran muy diferentes. Los niños desde pequeños tenían que valerse más por sí mismos, tenían que emplear mucho más la imaginación y el esfuerzo. Creo que era usted quien decía que la cultura del esfuerzo es importante y sin ninguna duda, si a los psicólogos, a los pedagogos, a los educadores y a los padres nos hubieran escuchado cuando hacen estas leyes de educación que a veces dices parece que las carga el diablo, si nos hubieran escuchado, todos hubiéramos dicho muy claramente, el niño necesita esforzarse. No le puedes decir que pase de curso si aprueba todo, si se esfuerza o si le quedan 3 o 4. Esto es una auténtica barbaridad. Esta es una de las cosas que más influye en el fracaso escolar, pero también en el fracaso de ese desarrollo de la personalidad. Voy a intentar ir un poco al guión, porque si no yo me pongo a hablar de estas cosas que me gustan tanto y llega un momento que os puedo tener aquí 3 horas y no se trata efectivamente de eso. Bien, ¿la inteligencia emocional tiene edad? ¿Cuándo se empieza a desarrollar? Todos decimos que los niños, para triunfar hoy en día, lo que van a necesitar es inteligencia emocional. Inteligencia emocional, ¿alguien me lo quiere definir? Básicamente, ¿qué es? Aquí veo que Sebastián se nos lanza absolutamente. Saberse adaptar al medio de la mejor manera, efectivamente, pero para sabernos adaptar al medio, ¿antes qué necesitamos? Empatía, decías Pilar. Empatía, muy bien. ¿Qué más? Que te formen, que te eduquen, muy bien. ¿Qué más? Autoconciencia. Conocernos. Es decir, lo primero que necesitamos para desarrollar la inteligencia emocional es conocernos de verdad. Todos tenemos una idea de cómo pensamos que somos, que a veces no es demasiado acertada, conocernos de verdad. Y luego, evidentemente, relacionarnos con los demás. Y para relacionarnos con los demás, claro que necesitamos empatía, y necesitamos escucha, y necesitamos capacidad de observación. Y para relacionarnos y llevarnos bien, ¿qué necesitamos? Algo que se está generando poco en nuestra sociedad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que facilita más los encuentros? ¿Qué facilita más las situaciones un poco de amistad? Los equipos colaborativos en el mundo del trabajo. Chispa, humor, alegría. ¿Y? Respeto, fundamental y clave. Respeto, algo tan clave como el respeto. Y además, como veo que aquí tiráis mucho, yo ya tiro. Y además de todo eso, ¿qué necesitamos para establecer unas relaciones en las que la otra persona normalmente se sienta bien con nosotros? Además de respeto. Afecto, muy bien. Saber escucharle, muy bien. Y además, algo que provocamos poco. Valores, comentaba usted. Bien, ¿qué valor sería fundamental que desarrollásemos más hoy en día? La tolerancia, confianza, seguridad, equilibrio emocional. ¿Qué más? ¿Qué más en nuestra relación con los demás? Comunicación. ¿Qué más? Solidaridad. Generosidad. ¿Verdad que no es algo que estemos constantemente trabajando? ¿Verdad que cuando a un niño, una niña, un adolescente, un joven, le dices, ¿por qué no aprendes a relacionarte desde la generosidad? ¿Verdad que cambia el mundo? ¿Verdad que los otros se quedan como extrañados diciendo, ¿qué pasa con esta persona? ¿Verdad que entonces es cuando inculcas un valor que le va a servir el resto de su vida? Generosidad no quiere decir ser tontos, no quiere decir que nos tomen el pelo, que es muy diferente. Yo siempre digo que cuando tienes enfrente a una persona egoísta, manipuladora, ponle límites. Ponle límites, es decir, que no piense que aquí, tú fíjate, como es tan generoso, me voy a aprovechar de él, en absoluto. Pero sí generosidad en general en nuestra relación con los demás. Si nos conocemos bien, y para conocernos bien, ¿qué necesitamos? Confianza. A ver, ¿qué hace el niño pequeño? Eso es. Es decir, vamos a hacerlo, os voy a hacer un juego que llamamos AR, no de alabar reyes, pero, a ver, lo primero que necesitamos es autoconocernos, ¿verdad?
a través de una R, que sería, ¿cómo me conozco? Como adulto, la reflexión. ¿Te llamas? Álvaro, perfecto. A través de la reflexión. Una vez que me conozco, ¿qué es lo que quiero conseguir? Otra. Aceptarme para autodesarrollarme, ¿no? Es decir, nos conocemos a través de la reflexión y lo que quiero es aprender a desarrollarme. El autodesarrollo y el desarrollo de los demás. ¿Cómo siendo adultos, consigo ese desarrollo? ¿A través de qué R? Siendo adultos. La reflexión, me conozco. ¿Cómo consigo cada día desarrollarme más? Los retos. Esto sí, quien que lo diga, le regalo uno de los 2 libros. ¿La? Relaciones. Responsabilidad. Es más fácil. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Qué hacemos para desarrollarnos? ¿Qué hace un niño? Recibir información. Recibir información del medio. Recibir formación, que eso sería algo así como aprender, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los adultos para desarrollarnos? Respetar, reaprendizaje. Si yo como adulto hay cosas que he aprendido en mi vida que me sirven, hay otras que tengo que cuestionar y hay otras que tengo que reaprender, ¿verdad? Es decir, ¿cómo consigo el desarrollo? A través de un reaprendizaje. Porque si además si no, no seremos nosotros, seremos otras personas. ¿Y dónde quiero llegar? Me decís que es por lo que se me ha ocurrido, que a los jóvenes de hoy les falta motivación. ¿Dónde quiero llegar? ¿A qué tendríamos que llegar cada persona de nosotros para que la vida nos perteneciera y no estuviera en manos de los demás? ¿A qué? ¿Ser capaz de ¿qué? Automotivarnos. Bueno, Sebastián, te lo has ganado ya, ¿eh? Lo tienes directamente. Automotivarnos. Y para automotivarnos, ¿a través de qué R nos automotivamos cada día? Es fácil, esta es fácil. ¿Qué es lo que es imposible? Podemos vivir con poco dinero, no es fácil, pero podemos vivir. Podemos vivir con poca salud, no es sencillo, pero hay algo que no podemos vivir. ¿Qué es qué? ¿Sin qué no podemos vivir? Sin ilusiones. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito para automotivarme? Reilusionarme cada día. Si los que estáis aquí sabéis ilusionaros, vuestra vida depende de vosotros. Si no es así, lo tenemos complicado. Si a los niños de hoy, para que se encuentren bien, son incapaces de motivarse, de ilusionarse, de entusiasmarse por algo, si se lo tenemos que dar todo desde fuera, serán niños tremendamente manipulables. Y eso sí que es un riesgo. Serán manipulables por su entorno, por los compañeros, buenos y malos compañeros, serán manipulables por todo lo que les rodea. Y ahí sí que es el principio del fin. Vamos a ver cómo desarrollamos la inteligencia emocional. Casi que os diría, si podéis apagar, vamos a poner alguna película y así os libráis un poco de tanta charla. Bien. Fijaros, esto es un experimento Bien, el test de Malvarisco, ¿habéis oído hablar de él? ¿Verdad que sí, no? Un experimento que se hizo con niños de 4 años. Y lo que se quería ver era cómo eran estos niños. Era como una especie de juego. El juego consistía en que sentabas al niño y le dejabas al lado su dulce favorito. Y le decías, yo me voy a marchar, le decía su profesora. Oye, tú te puedes comer el dulce sin problemas, pero si eres capaz de aguantar hasta que yo vuelva sin comerlo, te daré otro dulce más. Podrás comerte 2 dulces. Te lo puedes comer ahora o puedes intentar aguantar. Si lo consigues, conseguirás 2 dulces. ¿Qué es lo que queríamos ver con este experimento? ¿Qué capacidad queríamos ver? Entre otras cosas, autocontrol, efectivamente. Bueno, sabéis que la informática tiene vida propia, lo hemos probado justo antes, ¿verdad? Funcionaba perfectamente y ahora no sabemos qué pasa.
Sí, intentamos ponerlo. Bien, vamos a ver si sale. Estupendo. Lo que ocurrió fue que unos niños consiguieron aguantar hasta que volvió la profesora. Otros niños lo intentaron por todos los medios del mundo, pero les fue absolutamente imposible y se comieron el dulce. Y otros niños se lo comieron desde el principio, básicamente. Bien, al cabo de 40 años se entrevistaron a todos estos niños. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué pasó cuando les entrevistamos? ¿Qué pasó con aquellos niños que habían sido capaces de aguantarse esos 2-3 minutos hasta que la profesora volvió y entonces tuvieron un premio y tomaron 2 dulces? ¿Qué pasó con esos niños? Cuando ya eran adultos con 44 años, ¿cómo eran la mayoría de esos adultos? Personas con un buen desarrollo de la inteligencia emocional, personas con una buena capacidad de autocontrol de sus impulsos. Y no todos los que no aguantaron eran tremendamente impulsivos, pero sí la inmensa mayoría, desde luego, tenían más dificultades. ¿Esto qué quiere decir? Bien, bien, no te marches por si acaso vuelve a pasar, quédate por aquí cerca. Fijaros, esto es lo que comentamos. Entran los niños, la profesora les cuenta, les dice, eso es lo que les gusta. Bien, les dejaban solos, lo que no sabían es que les estaban grabando en esos momentos. Y entonces fijaros que lo intentaban por todos los medios. Es decir, lo olían, lo miraban, querían no mirarlo, se concentraban, les suponía un esfuerzo enorme. Imagínate un niño o una niña de estas edades, el coger y resistirse un poquito y no comerlo. Hay algunos que intentaban jugar con él, mirar para otro sitio, para resistirse. Fijaros lo que les cuesta, ¿eh? Fijaros lo que les cuesta. Algunos hacían un poco de trampa, empezaban ahí poquito a poco. Esto es algo que nos enseñan muy bien los niños. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos como muy preocupados, obsesionados ante algo? Tenemos que tratar de distraernos, que es lo que ellos hacían espontáneamente, ¿verdad? Bien, algunos piensan siempre que pueden hacer una pequeña trampa, que no va a pasar absolutamente nada. Fijaros, cuando están dos es curioso, porque lo suelen hacer en espejo. Lo que hace uno, empieza a hacerlo también el otro, y normalmente se ayudan. Bien, bueno, lo que pasó es que algunos directamente lo cogieron y se lo comieron sin más. Otros hacían como el simulacro, otros evidentemente pasaban a la acción. Y al final un poquito es lo que os comentaba. Es decir, esto que parece una bobada es una forma de empezar a trabajar con ellos desde pequeños. ¿Veis? Algunos ya decían, bueno, ya que me lo voy a comer, me lo como de poco a poco, como no me van a dar otro, por lo menos para que me cunda más. Bien, nosotros hemos visto que en las... No encendáis la luz, que vamos a poner más cosas. Hemos visto que en las primeras edades es cuando más se desarrolla esa inteligencia emocional en los niños. El sonido sigue. Bueno. Espera, lo pasamos a otro. Y lo dejamos así. Bien. En las primeras edades, decíamos, es cuando más se desarrolla la inteligencia emocional de los niños. Y en este sentido, hemos hecho... ¿Qué hacen los niños pequeños ahora? ¿Qué se pasan el día? ¿Haciendo qué? ¿Jugando a qué? Eso es. Con la Play, con la tablet, ¿verdad? Bien, pues lo que hemos hecho es, si se pasan el día así, vamos a hacerle una especie de juegos para ellos, donde nosotros en realidad medimos cómo es cada niño. Y en formato de juegos, es como una especie de marcianito que se ha perdido y le tienen que ir indicando cuál es su país, cómo puede ir volviendo, va haciendo una serie de ejercicios para niños de 4 a 11 años, y según va actuando el niño, nosotros vamos viendo cómo es ese niño. Si es un niño impulsivo, si es un niño con un buen nivel de autocontrol, si es un niño generoso, si es un niño tremendamente egoísta, si es un niño con algún problema de déficit de atención, y
por lo que nos va dando, vamos y al padre en su móvil le vamos diciendo, cuidado, oye, tu hijo es demasiado impulsivo, o tu hijo es demasiado egoísta, o tu hijo parece que tiene algún problema de atención, deberías hacer esto con él. Y al niño, en su juego, se lo reprogramamos. Y si, por ejemplo, es un niño muy impulsivo, le vamos poniendo una serie de juegos para que sea capaz de ir trabajando cada vez mayores dosis de paciencia. Es decir, algo como es las nuevas tecnologías que tienen muchísimas ventajas, muchísimos inconvenientes, lo que tenemos que hacer es utilizarlos a favor de esa educación y de ese desarrollo de los niños. Y comentaba antes con Pilar Cosentino que lo que vamos a hacer es, a los que queráis, me lo decís luego al final y os haremos una descarga gratis. Os dejaré mi correo electrónico, que casi va a ser lo más sencillo porque hay que hacerlo personalmente uno cada uno, o a través de mi Twitter podéis entrar, para que si tenéis niños de 4 a 11 años, niños, sobrinos, primos, alguien que se lo queráis regalar, en este sentido. Es una de las cosas que más estamos viendo cómo contribuye además a mejorar esa especie de relación, digamos, afectiva con los niños. Bien, y aquí vemos otra cosa, ¿verdad? Es decir, uno de los problemas fundamentales que tenemos con los educadores, decíamos, es que ahora mismo se les respeta poco, ¿verdad? ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado de algo donde casi era muy extremo, donde le decía al niño cuando iba a casa y le decía, el profesor me ha suspendido porque me tiene manía, y la madre ya le decía, bueno, hasta que apruebes lo único que voy a hacer es no vas a dejar ni de respirar, te voy a dar con la suela de la zapatilla en el culo por fastidiarle al profesor. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Algo parecido a esto otro. Cuando el niño va y dice, el profe me ha suspendido porque me odia, la madre le dice, no te derrumbes, cariño, ahora mismo te compro la Play, después nos vamos al cole con papi a montárselo a ese cretino. Esto es algo que está ocurriendo. Si los padres no tienen ese respeto por la figura de los educadores, esto es lo que les estamos enseñando a los críos y esto es uno de los principales dramas que realmente tenemos. A los educadores yo les diría paciencia, pero firmeza en el ejercicio de su labor. Ellos son realmente los que saben. Igual que a los psicólogos, yo lo que pediría es, oye, vamos a hablar un lenguaje que sea accesible, vamos a intentar preparar realmente a los padres y a los profesores en las dificultades que tienen ayudándoles y vamos a hacerlo además proporcionándoles recursos en un tiempo de ejecución pequeño para que puedan tener una labor inmediata. Bien, se ha visto muy claramente otro estudio que era, según es el estilo educativo de los padres, desarrollamos más o menos la inteligencia de los niños, ¿verdad? Se hizo un estudio diciendo, ¿tiene algo que ver la forma en que sean los padres que eduquen a los niños con el desarrollo de la inteligencia de los niños? Y entonces lo que se hizo es, se miraron estos 3 estilos educativos por parte de los padres. El estilo autoritario, donde se caracteriza por una disciplina bastante férrea, con bastante exigencia, baja comunicación y bajo nivel de expresión de afecto. Un estilo, digamos, permisivo, poca consistencia en las pautas y en las normas, eso sí, mucha comunicación, muchas manifestaciones y expresiones de afecto, pero inconsistencia en la forma de actuar de los padres. Y un estilo equilibrado que, como su nombre indica, serían normas claras, establecidas además en función de cada edad, firmeza en los padres, pero alta comunicación y alta expresión del afecto. Bien, cuando se vio cómo incidía esto en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños, seguramente está muy claro cuál es el estilo que más favorece el desarrollo de esa inteligencia emocional. ¿Cuál es? Vale. ¿Y cuál es el estilo que menos favorece el desarrollo de la inteligencia emocional? El permisivo. Fijaros, con todo lo que puede parecer un estilo autoritario, Dios mío y tal, en un estilo autoritario el niño por lo menos tiene las normas claras. Y hay unas consecuencias ante determinadas situaciones. En un estilo muy permisivo, el chaval dice, bueno, pues no sé cómo son las cosas, aquí me lo dan, da igual de lo que yo haga, de lo que diga, mis padres parece que no tienen un criterio propio. No hay nada peor realmente para los chavales en determinadas edades que ver la poca consistencia en los criterios que tienen sus hijos. Bueno, la hipótesis fue muy clara y las conclusiones en ese aspecto también. Como decía Pilar, los chicos aprenden efectivamente por imitación, pero aprenden también mucho más por lo que nos ven, por la comunicación no verbal, que realmente por lo que decimos, ¿verdad?
Os voy a poner una cosa que es ahí un poco de broma, veremos a ver que funcione, que es cómo la comunicación no verbal tiene sus códigos. Cuando tú le estás diciendo algo a tu hijo o a tu alumno, no es tanto lo que le dices, sino la forma en la que lo dices. Es decir, cuando un político habla, no nos fijamos tanto en lo que está diciendo, que además todos están muy entrenados y hablan parecido, sino en cómo lo gesticula, ¿verdad? Ahí es cuando ves, además, muchas veces, cuando miente. No me quiero meter en jardines, pero bueno, mi último libro es La verdad de la mentira y yo insisto mucho en que la mentira, desgraciadamente, es uno de los factores que más nos perturba y que más sufrimiento nos causa en nuestra vida. Y no somos conscientes, sin embargo, de hasta qué punto la mentira está presente en cualquier ámbito. Es decir, en las relaciones de pareja, con los hijos, en el trabajo, en el mundo social. Mentimos en 1 de cada 4 interacciones sociales. Todos los estudios que se han hecho significa que mentimos todos y mentimos todos los días. Y evidentemente los niños y a determinadas edades esto se multiplica por mucho. Pero decíamos la importancia de la comunicación no verbal. Voy a ver si esto nos funciona. Fijaros y veréis cómo lo vais entendiendo perfectamente. Subimos un poquito el volumen, por favor. Pero cuando empiezan los conflictos, pero hay gente que sí que le importa. Y cuando eso ocurre, igual que con los niños, cuando empieza a haber mucho ruido, lo que tiene que haber es una persona que ejerza el liderazgo y la autoridad. Si los adultos necesitan normas claras en un momento determinado, imaginaros los niños cómo lo necesitan más que el comer. Cuando queremos y decimos que lo importante es que sepamos cómo es cada niño para aplicarle las pautas y las normas que va a necesitar, tenemos que hacer algo tan sencillo como hacen los bebés, pero en adulto, que es hacer registros. Es decir, cuando tú tienes dificultad con tu hijo o con tu alumno, lo que haces es que te obligas de alguna forma a no actuar desde el impulso, sino desde la reflexión. Y dices, a ver, la próxima semana, cada vez que tenga algo que me preocupe, una discusión, no quiere ponerse a estudiar, ni estudia ni trabaja, está insoportable, una provocación permanente, me voy a obligar a escribir y a registrar lo que está pasando. Y lo haríamos de esta manera. Es decir, apuntaríamos el día y la hora, que es en ese momento, a veces curiosamente casi siempre suele ser a la misma hora. En la situación es muy sencillo. ¿Dónde estáis? ¿Quiénes y qué hacéis? 2 líneas para acordaros después. Estamos en casa, en el salón, mi marido, yo y los 2 niños. Vale, perfectamente. Viendo la tele, cenando, ellos con la maquinita y nosotros leyendo. A continuación, literalmente, ¿cuál es la conducta problema? ¿Qué es lo que hace el niño que nos preocupa? Chilla, me llama no sé qué, despotrica, dice que no sé cuánto, se marcha y da un portazo. ¿Qué hace literalmente? O dice, y ante eso, ¿qué respondéis vosotros u otras personas que pudiera haber en casa? De nuevo, ante vuestra respuesta o falta de respuesta, ¿qué vuelve a hacer el niño o la niña? ¿Qué hacéis vosotros hasta que la situación se termina? Si esto lo hacéis durante una semana, os aseguro que tenéis muy claro, cuando lo veis luego en conjunto, qué está ocurriendo.
¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por dónde podemos empezar a actuar? ¿Por dónde tenemos que coger e intervenir? ¿Dónde nos toma el pelo o dónde es el punto donde él se siente especialmente frustrado y mal por el que podemos coger y empezar a atajar? Bien, decíamos que los niños aprenden por imitación y aprenden desde pequeños. Y a veces nos hace una gracia enorme y no nos damos cuenta, sin embargo, que les estamos a lo mejor enseñando cosas que no les van a venir muy bien. Esto que parece simpático, este bebé, que fijaros cómo, subimos un poquito el volumen, fijaros cómo el padre o la madre le deben de estar enseñando ya las artes marciales y el chico se pone a imitarles directamente, con cara incluso de susto y como de velocidad para hacer. Fijaros, él se fija, observa y trata de reproducir exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien, estupendo. Esto que parece que es una tontería es fundamental. Entonces, por favor, os pediría cuidado porque desde pequeños aprenden por modelo, aprenden a veces bien y otros regular. Y cuidado porque muchas veces, y aquí sí que pediría que subamos bastante el volumen, muchas veces el lenguaje no estamos especialmente atentos, hacemos un esfuerzo, no el volumen mío, sino el del este. Ah, vale, perfecto. Atended ahora un poco. Fijaros lo que es una madre absolutamente sacrificada. Mami, mañana tengo que disfraz de castor. ¿De qué? De castor. Y la madre se tira toda la santa noche. Quédate. Intentando hacer el disfraz que su hijo necesita, hasta que ya piensa que lo ha conseguido, se va con el niño. Bien, castores no, pastores. Los niños con mucha frecuencia hablan de corrido y los adultos con mucha frecuencia lo damos por hecho. Bien, cuidado por favor, o estamos atentos realmente al lenguaje o a veces fracasaremos, trabajaremos de más o tendremos situaciones parecidas a esta. Actuemos siempre en función de cada edad. No es lo mismo un niño de 2 años que uno de 12, uno que está en una situación, otro que está en otra. Actuemos en cada edad y también un poco sabiendo esas diferencias, cómo les podemos exigir. Una carrera en estas condiciones no parece que sería muy justo, igual que esto otro tampoco. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Bien, esto es lo que ocurre cuando les exigimos a todos los niños lo mismo. ¿Y qué pasa cuando el criterio educativo de los padres no es el mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre al niño? Le hacemos un lío enorme, ¿verdad? Pero claro, hay padres que me dicen, ya María Jesús, pero mira, vamos a ver, esto no es cuestión de ponernos de acuerdo, primero es imposible. Yo siempre les digo, bueno, llegar a un pacto mínimo. Y el pacto mínimo es, aunque opinéis diferente, respetar quien haya dicho la primera palabra. Es decir, si tú llegas y tu mujer o tu marido está diciendo algo con lo que no estás de acuerdo, como has entrado después en esa conversación, te callas. Y luego ya, entre vosotros, pues lo diréis. Pero ¿qué ocurre en situaciones, por ejemplo, de separaciones, donde claramente cada uno mantiene una actitud totalmente distinta y ahí no hay acuerdo posible? ¿Qué pensáis que ocurre en ese tipo de situaciones? ¿Cómo las podemos salvar? A ver, decíamos, cada niño tiene un poder de adaptación fantástico, ¿verdad que sí? Son mucho más listos de lo que pensamos. Cuando eso ocurra, cuando está en una casa donde aparentemente todos son las normas, imaginaros y además dices, bueno, yo soy el que estoy con él y claro, con quien más convive, pues en casa todos son las normas, las pautas, los deberes, las obligaciones y luego va a la otra casa y todo es la diversión. Y es normal que el padre o la madre que le ocurre eso se sienta un poco mal, ¿verdad? Y luego te viene el niño con eso de, pues mi mamá o mi papá me dice qué tal.
¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo deberíamos reaccionar en esas situaciones? ¿Cómo deberíamos hacer? No es tan complicado. ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Qué le decimos al niño, a la niña, cuando nos dice que en casa de su mamá o de su papá sí que le dejan hacer esto? ¿Cómo lo resolvemos? Sebastián. Era una pregunta que, si no te importa, te voy a leer. Era una pregunta que yo quería hacerte. Entonces, pues ahora va a ser recíproco. O sea, te voy a preguntar, que tú no lo estás preguntando a nosotros. Como enseñante, ahora mismo, el gran peligro que tienes con los adolescentes, la mayor parte de las veces que ahora le llaman la atención, muchas veces te dicen, yo es que en mi casa lo hago. Tú, claro, tienes la obligación de decir, tú en tu casa lo podrás hacer, pero aquí no. Claro, el problema es que tendrás que tener el tiempo suficiente para explicarle a cada uno que aquí no, ¿por qué no? Porque si no se lo explica, al final puede provocar un conflicto. Bien. Pero ¿cómo lo haces? A veces con miedo, porque eso tampoco se dice, y es la segunda pregunta que tengo. Tú no puedes tener miedo a cómo reacciona un crío sabiendo que en su casa puede hacer una cosa y tú le quieres intentar hacer ver que ahí no la va a poder hacer. Hay un tema que es crucial y me alegro que haya salido, Salvador. A ver, el principal equipo que tenemos que hacer desde pequeños no solamente es con la pareja, sino que son padres y educadores. Esos son nuestros equipos naturales. Y cuando tú llevas al niño y nos preocupamos mucho de que vaya a un colegio, que nos gusta y tal, nos tenemos que preocupar mucho más de hablar inmediatamente con los educadores porque van a ser sus principales adultos de referencia que van a tener una importancia crucial en su educación. ¿Qué ocurre cuando los educadores plantean unas cosas y los padres otras? Yo siempre les digo un poco a los padres, cuando hay un criterio educativo en un colegio y tú vas y no te gusta, ¿qué haces llevando al niño a ese colegio? Primer punto. Segundo, si no tienes más remedio, intenta dialogar realmente con los educadores. Pero las normas del colegio las pone el colegio, no los padres. Y los padres en ese aspecto lo que tienen que intentar hacer siempre es esa labor de apoyo. Y cuando no sucede, que a veces me diréis que no sucede, ¿qué hacemos? Primero, por favor, no manifestar ni un átomo de miedo, porque eso sabéis que los chavales lo huelen perfectamente y entonces se sienten como muy grandes y muy valientes de alguna forma. Pero dices, cuando te dicen yo en mi casa puedo, le dices, perdón, no estamos en tu casa. Tus padres sabrán qué hacen los críos. Probablemente si estuvieran aquí, en este medio con 20, 25 chicos y tal, las cosas serían muy distintas. Pero aquí, que tenemos las cosas muy claras y que somos los expertos en educación, esto se hace de esta forma, porque si no sería un caos, porque tal, eso sí te escucha. Esto si piensas que te escucha. Si crees que simplemente te está vacilando, que a veces sí, y lo que está haciendo es intentar que tú coges y razones para reírse de ti y reírse ante el medio, ahí simplemente le dices, esto está muy claro, aquí no se puede hacer, seguro que tienes dos dedos de frente para saber por qué. Sin más, no demos más explicaciones porque ahí entonces pierdes mucho poder y pierdes mucho prestigio. ¿Si entra con un crío que te puede someter a chantaje emocional? Porque eso te puede pasar con el más espabilado. Entonces a ti te va a crear un conflicto que tú te vas a ir a tu casa bastante fastidiado. Te va a crear un problema de conciencia de cómo lo solucionas. A ver, perdona. Cuando tú tienes muy claro que estás actuando bien, problema de conciencia ninguno, chantaje emocional ninguno. Es decir, lo que tenemos que tener muy claro es, ante las diferentes situaciones que tenemos, cuál es nuestra actuación, como educadores o como padres. Y eso sí que es crucial, que nos vean absolutamente seguros y relajados, por lo que decíamos. Como te ven algún tipo de tensión, a partir de ahí le hemos fastidiado. Pero tensión ninguna, ¿eh? Es decir, tú te podrás quedar preocupado, que no tensionado, intentarás llamar a los padres e intentarás decirles, oye, mirad, esto, aunque en este momento os parezca a vosotros muy lógico, de verdad que para vuestro hijo va a ser muy perjudicial o muy negativo. Oye, si queremos colaborar, estupendo, si no, decirles que sepáis que desde luego en el colegio estas normas se cumplen. Y os agradecería que no las cuestionaseis. Si lo hacéis,
que sepáis que a pesar de todo se van a seguir cumpliendo. Pero yo os diría ahí, tengamos muy claro, es decir, la autoridad en el colegio la tiene el educador, la autoridad en la casa la tiene el padre y la madre. Y cuando es el padre y la madre en una situación de separación, lo que hay que hacer es decirle, vamos a ver, yo respeto totalmente que tu padre o tu madre en su casa haga eso contigo, lo respeto totalmente. Tú, y de nuevo, que eres inteligente, sabes muy bien que en esta casa estas son las normas. Y también yo sé que me vas a protestar. Y como no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a sonreír los dos tranquilamente, sabes lo que tienes que hacer, yo voy a estar para que efectivamente lo hagas. A ver, sabéis perfectamente, los educadores mejor que los padres, que estos niños que tienen esos dos estilos educativos, al cabo de un tiempo, siempre el padre que va a ser referencia y que le va a dar seguridad y confianza es el que le ha puesto las normas. Y el padre que le malcrió, entre comillas, va a ser el que en algún momento de su vida le digan y tú lo hiciste muy mal conmigo, tú quisiste ser colega en lugar de ser padre. En ese aspecto yo os diría, incluso en esas situaciones los chavales reaccionan muy bien. Esto es como cuando a veces vienen a la consulta del psicólogo y te quieren entrar en una provocación. Y tú tienes el típico adolescente realmente muy pasadito de vueltas que te entra a la consulta, coge, se te sienta y se te pone los pies encima de la mesa. A mí me ha pasado. ¿Qué haces tú en ese momento? Cuando tienes un adolescente de 14, 15, 16 años, de 2 metros de altura, que se te pone los pies encima de la mesa y te dice aquello de así que muy famosa eres tú, ¿no? Pues ya me dirás tú qué vas a hacer conmigo. ¿Qué haces en esos momentos? Lo digo porque lo que hagas al principio va a marcar realmente lo que ocurra después. Dice que se quiten los pies de la mesa. Si yo le digo en ese momento que se quiten los pies de la mesa, ¿qué hace él? ¿Qué me va a decir? Que no le da la gana, y que además su padre paga, faltaría más encima. Pero eso es lo primero que efectivamente te sale de dentro, ¿no? Dices, quita los pies. ¿Cómo lo consigues? Porque lo que no puedes entrar es a su juego y tienes que poner muy claramente el límite. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues eso sin entrar en su provocación? O dejando muy claro el límite. Es decir, yo ante esa situación no voy a negociar, pero no voy a entrar en su provocación. Mirar, eso no es muy frecuente, pero te lo hace alguno de vez en cuando. El récord yo lo tengo en uno que estuvo prácticamente 12 minutos, los pies encima de la mesa. ¿Qué hacía yo durante esos 12 minutos? No hablar. Le miraba, sonreía como diciendo, si a estas alturas de tu vida te crees tú que con esta tontería me vas a poner a mí a prueba, estamos complicados. Miraba los pies y miraba el suelo. Le volvía a mirar, volvía a sonreír, miraba los pies, me puse comodísima en mi silla, como diciendo, aquí nos podemos tirar la hora, que yo no tengo ninguna prisa, hasta que llegó un momento que evidentemente dijo aquello de, bueno, pero es que no me vas a hacer ni caso y tal. Y entonces fue cuando le dije, cuando seas capaz de estar como yo, sentada, y retiro los pies. Bien, lo digo porque a veces nos prueban y nos prueban mucho y cuando te prueban lo que te tienen que ver es con una seguridad total y absoluta. En esas situaciones de conflicto es duro a veces porque te ponen a prueba, pero si te ven con las ideas muy claras, tontos no son y normalmente terminan reaccionando. Bien. Bueno, este era un caso muy bonito, pero vamos muy mal de tiempo. Consiste en cómo una niña, si quiere tener a sus padres detrás de ella toda la noche, es capaz de tenerles, en este caso la niña empezaba a llorar, el padre apareció, intenta que se ponga, ¿no? Tal. Al final el padre se termina metiendo en la cuna, después de 20 minutos el padre va a salir de la cuna pensando que la niña está dormida y en cuanto va a salir evidentemente la niña empieza a chillar de nuevo y el padre ya está desesperado. Bien, tener los límites claros no es hacer trampa. Si una niña lo que aprende es que cuando yo lloro me cogen, se ponen conmigo, me llevan a su cama, pues evidentemente será lo que seguirá haciendo. Fijaros, esto me hace mucha gracia, me permitís que lo vaya a poner, cómo los niños nos miran, nos analizan y se aprovechan un poquito de nosotros. A ver. Fijaros un niño lo pequeñito que es, está haciendo algo que hacen todos los niños de esta edad, que es tratar de llamar la atención. Subimos un poquito el volumen.
Bien, entonces el niño mira, cuando tiene público intenta coger y llamar la atención, en cuanto llega y los ve, automáticamente se tira al suelo, tal. En este caso concreto, ¿ves cómo va mirando? La madre y hasta el perro, que yo creo que habían venido los dos a consulta, se marchan, le quitan la atención, se van a otro sitio para que el niño no siga con la rabieta. El niño se calla automáticamente, de nuevo los busca y en el momento en que los encuentra vuelve a hacer otra vez lo mismo. Esto es lo que pasa. Es decir, los niños nos observan, los niños son capaces siempre de estar midiéndonos y o lo tenemos muy claro las cosas o realmente nos terminarán ganando. Bien, bueno, lo que decíamos, a veces a pesar de todo y a pesar de que tengamos unos criterios muy perdidos, los chicos terminan reaccionando y los padres dicen qué es lo que ha pasado al final aquí, qué es lo que hemos hecho. Hay un tema que es crucial, es una pequeña broma, los niños siempre están fijándose y siempre se quedan con la literalidad de lo que hacemos, de lo que nos escuchan. Y este es el problema. El niño dice, bueno, ya nos quitamos la ropa, ya estoy encima de ti, ¿cuánto tiempo debe pasar para que tengamos un orgasmo? Que es lo que han escuchado. Y la niña le dice, no tengo ni idea, porque lo que sí que sé ahora es que entiendo muy bien a mamá y sus dolores de cabeza. Bien, cuando los niños escuchan determinadas cosas que no tienen que escuchar en la edad que tienen, lo interpretan de alguna forma a su manera, ¿verdad? Esto es uno de los temas fundamentales que tenemos. Fijaros, hay otra cosa que es clave y que ya vamos a ir terminando con ellos. Desde pequeños decíamos que es importante el respeto, que es importante la generosidad, ¿verdad? Y es importante la flexibilidad. Pero ojo, no nacemos sabiendo respetar, no nacemos sabiendo compartir. Esto es algo que tenemos que ir trabajando. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Fijaros, dos niños pequeños que están en una habitación llena de juguetes y como ocurre casi siempre, el niño lo que quiere jugar, los dos, es con un vaso de plástico y no con todo lo que tienen alrededor. El niño lo tiene, la niña también lo quiere, siempre queremos lo que tiene el otro, lo prueba, tantea, lo intenta por la fuerza. Como es una niña y es observadora en esa edad, le pone una trampa para ver si el otro cae. El otro cae, pero ¿qué ocurre cuando ha caído? Que no solamente quiere eso, sino que quiere el otro. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa y esto es lo que tenemos que saber normalmente para saber un poquito cómo tenemos que reaccionar. Bien, ¿qué os diría? Por favor, no seamos ingenuos, tenemos que trabajar las cosas desde el principio. Los niños son así, maravillosos, eso hace que nos pueda permitir seguramente desarrollar mucho esa inteligencia. Me vais a dar un poquito la luz y quisiera terminar. Yo creo que todos tenemos muy claro que los niños necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra dedicación, necesitan nuestro esfuerzo. Si tenemos niños, no es para que luego los dejemos, sino que sería para que intentemos realmente darles esa ayuda que tanto nos piden. Hay una serie de errores que yo os decía que tenemos que intentar no cometer. El primero es el de intentar ser colegas en lugar de padres. Esto es un error muy frecuente. Y esto es una de las cosas que más les desquicia. Colegas los tienen a su lado, padres solamente tienen unos que son únicos. Por favor, cuando ves a unos padres que están intentando ser colegas, dices, ¿cómo nos podemos confundir hasta ese extremo? Otro error es intentar comprarles, haciendo siempre de buenos, ¿no? Uno es el bueno, yo soy el que cedo, tú intento por favor a ver si tal, me creo aquello que me dices de has suspendido 5, bueno, pero te vas a esforzar, ¿verdad? Bueno, pues entonces sales o vuelves a tener la Play o vuelves a jugar con la tablet porque como me lo prometes, no, has suspendido 5. Te has demostrado que no puede hacer todas esas cosas y aprobar. Es decir, primero se lo incautas y cuando te empieza a demostrar que se pone a estudiar, que pone a hacer los deberes, que pone a tal, le vas dejando que recupere las cosas. Cuando las consiga por su esfuerzo y no un poco por su capacidad de seducción, que es muy diferente. Cuando unos chavales realmente tienen dificultades, se esfuerzan poco y son poco trabajadores, no creas en ello. Que se den cuenta, primero se tienen que esforzar para ganarse de nuevo esa credibilidad. La otra es lo que habíamos comentado, protegerles en exceso. Y protegerles en exceso es hacer que el mundo gire en torno suyo y crear luego unos jóvenes o unos adultos muy inválidos el día de mañana.
La otra sería pretender razonar en medio de una discusión. Esto la mayoría seguro que lo sabéis. Si pretendéis razonar en medio de una discusión, siempre el niño o el adolescente os va a ganar. Otra es mostrar impaciencia. Cuando mostramos impaciencia y prisa, mostramos inseguridad y lo único que hacemos es transmitir tensión. La otra que a veces ocurre y es muy injusto es sacrificar constantemente o a los otros compañeros de la clase en función de que no le controlamos o a los otros hermanos, al hermano mejor en función del hermano más díscolo para que no nos dé tanto la lata. La otra, y esto es muy difícil y muy peligroso, es cerrar los ojos, negar lo evidente. Y cuando nos están diciendo, su hijo tiene un problema de límites, de drogas, de agresividad, de lo que sea, intentar justificarle. Este es uno de los flacos favores que podemos hacerles para siempre. Y la otra es favorecer el consumismo. Decíamos que si desde pequeños les damos todos a cambio de nada, llegará un momento en que tampoco darán valor a las personas. Y hay una que últimamente nos preocupa a los psicólogos que trabajamos mucho en esta etapa y es educar en el resentimiento. Hemos pasado de una educación, digamos, en tolerancia, en una educación en valores. Hay mucha gente hoy en día que está educando en el resentimiento. Y educar en el resentimiento es educar en la intolerancia, en la falta de generosidad y en la ausencia de valores. Y esto sí que tiene un precio enorme. Bueno, entre las claves que tendríamos que utilizar, lo primero es utilicemos dos sentidos fundamentales. Sentido común y sentido del humor, claves con los niños. Y entre las reglas de oro, los discursos en situaciones conflictivas sirven para poco, salvo perder la autoridad. Hay que intervenir. Cuando hay una situación difícil, no podemos decir es la última vez, tienes que pasar inmediatamente a la acción. Hay que unificar criterios, actuar con seguridad y si no, de alguna forma hay que decirle al niño que se sitúe, que nosotros lo tenemos muy claro. A veces hay que asumir y tener papeles, digamos, impopulares y a veces tienes que resistir la tentación de sucumbir, ir por lo más fácil y llevar el camino de más dificultad, pero desde luego de mayor coherencia. Hay que callar muchas veces cuando el otro necesite hablar. Hay que saber elegir, por otra parte, el lugar adecuado, el mensaje idóneo y el momento para intentar transmitir algo que realmente es importante. Y hay que transmitir siempre ilusión y entusiasmo. Había unas reflexiones finales que os iba a leer del libro del No también ayuda a crecer, pero me resulta vamos muy mal de tiempo y no quiero daros la lata, pero quería terminar con un cuento, si me permitís. En una ocasión, alguien preguntó, ¿qué le enseñarías a tu hijo si quisieras que de mayor fuera una persona buena, provechosa y feliz? ¿Qué le enseñaríais vosotros? Luego sigo con el cuento. ¿Qué cosas le enseñaríais? ¿A ser feliz? ¿Qué más? ¿Qué le enseñaríais para que pudiera ser una persona buena, provechosa y feliz? ¿Qué pensáis que hay que trabajar con él para conseguir esto? Ser generoso, compartir, a quererse, bien, a querer a los demás, simpatía, honestidad, muy bien. ¿Qué más? Lo habéis dicho casi todo. Alguien respondió, lo habéis dicho, respeto y tolerancia. Otra persona dijo, yo le enseñaría responsabilidad. Otro dijo, yo honestidad. Otra persona dijo, yo generosidad. Y uno dijo, yo le enseñaría a ser trabajador y esforzado. Alguno sentenció, yo le enseñaría sagacidad e inteligencia. Varios le enseñarían a ser honrado y otros cuantos a ser sincero. A lo lejos, una persona dijo, creo que les tenemos que enseñar audacia y valentía. Y otro gritó, pero que sea riguroso y justo. Como la discusión se avivaba, se formaron varios grupos. Las mujeres se unieron para apoyar la fidelidad, los hombres la lealtad. Varios mayores apoyaron la prudencia y varios jóvenes la curiosidad y la ilusión. Un grupo de humanistas se decantó por la humildad, otros de tendencias religiosas por la compasión.
varios creyentes dijeron que hay que enseñarles fe. Y otras personas más severas dijeron que también mansedumbre. Un grupo de progres aseguraron que lo mejor era la solidaridad. Otros más liberales se decantaron por la integridad y otros pocos por la buena fe. Los idealistas dijeron que la clave era la pureza de principios y fines, y un grupo de jóvenes pragmáticos dijo que había que enseñarles astucia para los negocios. Otro de grupos más radical esgrimió que había que enseñarles a ser fuertes, y otros más orientales dijeron que la fuerza sin la flexibilidad no sirve para nada. La gratitud fue apoyada por varios, y también la urbanidad. Y en este punto la discusión llegó a ser muy acalorada. Una mujer increpó a otra, un ultra amenazó a un progre, y en esto apareció una mujer alta, bella, madura, que impuso un verbo sosegado y seguro sobre todo el bullicio. Y dijo: todos ustedes tienen razón. Cada uno le enseñaría una pequeña virtud y todas juntas harían de él una persona virtuosa. Pero todo se resume en una: la alegría. Si tuviese buen humor, tendería a ser buena persona y poco a poco aprendería a ostentar las demás virtudes y llegaría a ser una persona buena, provechosa y feliz. Y como es lógico, se levantó un suave murmullo de aprobación generalizada, mientras ella, en voz muy baja, decía: eso es lo que yo le enseñaría si supiera cómo. Bien, vosotros sabéis lo que tenéis que enseñar, espero que sepáis ya directamente cómo, está realmente en vuestras manos. Acordaros, tenemos que ser capaces de observar, de reflexionar, de analizar, de saber que cada niño, cada alumno es completamente diferente, todos merecen ser felices, todos tienen puntos de sensibilidad, es saber cómo tenemos que ir y en ningún caso podéis demostrar falta de confianza o miedo, porque eso sí que es el principio del fin en una buena educación. Espero de verdad, y os quiero dar las gracias por todas vuestras aportaciones. Si tenéis alguna duda, si aún sois capaces de aguantar 5 minutos más, estupendo. Y si no, habéis sabido hacer algo que hemos dicho. Habéis sabido ser respetuosos, habéis sabido escuchar, habéis analizado. A mí me ha sorprendido porque seguís mostrando caras de estar atendiendo en este sentido y veía que permanentemente estabais reflexionando. Tenemos una niña pequeña que todo el rato me ha llamado la atención de lo bien que se ha portado. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? María Ángeles. No eres tan pequeña, pero ¿cuántos años tienes? Muchos. Bien. ¿Por qué tienes esa cara tan sonriente siempre? Porque María Ángeles tiene una actitud de aprender constante. Si tenemos esa actitud de intentar aprender siempre, lo lograremos. Si somos flexibles, sabemos que de vez en cuando tendremos que reaprender de alguna manera. Y si somos capaces de estar alegres cada minuto de nuestra vida, nos daremos cuenta que lo importante no son las circunstancias, lo importante es lo que pensamos en cada momento. Si somos dueños de nuestros pensamientos, somos dueños de nuestra vida. Y si somos dueños de nuestra vida, no habrá nadie, nunca, jamás, que nos pueda manipular. Y la vida es pequeña, pero merece la pena ser vivida. Y merece la pena aprender de los niños. Lo decía Rafael. A los 12 años era capaz de pintar como un Miguel Ángel, pero necesité toda la vida para pintar como un niño. Que no necesitemos toda la vida para entenderles. Muchísimas gracias, de verdad.